cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo leo esa declaración de Jesús, me doy cuenta que Él está preocupado. Está preocupado por saber dónde está la fe de cada uno de los que son sus hijos. Está preocupado por saber dónde está puesta nuestra fe como iglesia, en qué estamos creyendo en este tiempo. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Jesús está preocupado. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Dos cosas le preocupan al Señor, y ese es otro mensaje. En algún momento lo vamos a desarrollar mejor. Pero dos cosas le preocupan al Señor: que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfría. En segundo lugar, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Entonces la pregunta que nos tiene que retumbar dentro nuestro es: ¿dónde está puesta mi fe? Pregunta que nos hace el Señor a nosotros. No te la hago solamente yo. Simplemente te comunico algo que está en el corazón de Dios. ¿Dónde está puesta tu fe en este tiempo? ¿Sí? Amén. Vamos a Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Es un pasaje conocido, pero yo quiero esta tarde llevarte a que juntos meditemos en lo que creo que Dios nos quiere hablar. Lucas, capítulo 8, del 22 al 25 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Evidentemente el Señor estaba cansado después de toda una jornada de servicio, de ministerio, y por eso agarra a los discípulos, los ordena que preparen una barca y les dice: muchachos, pasemos al otro lado. Y acto seguido, él se duerme. Evidentemente Jesús estaba cansado. El lado humano de Jesús se estaba manifestando acá. Cansado, decide dormirse un buen ratito. Más o menos había como 15 millas, entre 8 y 15 millas de un lugar al otro, a donde él había señalado que tenían que llegar. Entonces iba a tener un ratito para descansar. ¿Sí? Entonces termina de hablar, la barca comienza a navegar y mientras tanto él se duerme. Él se duerme. Ahora, una palabra fue suficiente para que estos hombres empezaran a hacer lo que tenían que hacer. Una palabra. ¿Cuál es la palabra? Pasemos al otro lado. Versículo 22. Pasemos al otro lado. Jesús se mete en la barca con los discípulos y una vez que se acomodaron les dijo: muchachos, pasemos al otro lado. Y automáticamente se fue a descansar, se fue a dormir. Una palabra que sale de la boca del Señor siempre será prosperada en todo aquello por lo cual ha sido enviada. Cada vez que Dios habla, tiene una intencionalidad con nosotros, con nuestra vida. Cada vez que Dios trae una palabra a tu vida es porque Dios quiere enseñar y mostrar algo de su poder, de su persona. Algo Él quiere hacer, por eso habla. Por eso Dios te habla. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad prestarle atención a esa palabra. Porque cuando Dios te habla, lo que está haciendo es anticiparse a algo que puede llegar a suceder, a ocurrir. Dios siempre habla antes de que las cosas ocurran. Los discípulos no entendían esto, pero Jesús no les estaba diciendo: muchachos, ¿ustedes qué creen? ¿Llegaremos al otro lado?
¿Ustedes qué piensan? ¿Lo vamos a lograr? ¿Será posible que lleguemos a la otra orilla? Tenemos que aprender que cuando meditamos en la Biblia, en lo que está escrito, enfatizar correctamente lo que está allí narrado. Jesús les dice, pasemos al otro lado. No les dice, ¿ustedes qué creen? ¿Vamos a llegar? ¿Será posible que lo podamos lograr? Jesús dio la orden, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. En otras palabras, Él les estaba afirmando, lo vamos a lograr, vamos a llegar al otro lado. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ahí, el oír la palabra del Señor hacia sus vidas, se despierta lo que denominamos fe. Porque la Biblia me dice, en Romanos 10:17, que la fe viene por oír. ¿Oír qué? ¿La palabra de quién? De Dios. La Biblia me enseña que cuando Dios me creó, también dentro mío puso algo que se llama fe. Y como me gusta pensar, imagino que esa fe permanece dormida hasta cierto momento de nuestras vidas. Hay momentos en los que no somos conscientes de que tenemos esa medida de fe dentro nuestro. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, algo se empieza a conectar. Y nuestra vida empieza a activarse en función de lo que Dios nos habla. Ahora, el oír la palabra de Dios despierta fe. El oír la palabra de Dios despierta fe. ¿Sí? Entonces, la palabra que vos escuches va a despertar fe. Ahora, ¿dónde está tu fe? Porque lo que vos estás declarando en este tiempo tiene mucho que ver con lo que estás escuchando. ¿Dónde está nuestra fe? Si nosotros estamos declarando algo contrario a lo que Dios en su palabra nos enseña, entonces es porque no estamos escuchando a Dios, estamos escuchando otras voces alrededor. Jesús se va a dormir, quiero que me entiendan esto. Jesús se va a dormir cansado de la actividad, pero confiado en que Él ya determinó el destino. Yo ya di la palabra. Yo ya determiné a dónde tenemos que llegar, dice el Señor, a estos discípulos, que no terminaban de entender todavía frente a quién estaban. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces la palabra que vos escuches de parte de Dios despierta fe. Dios te dio fe, la palabra es fe, entonces cuando eso se conecta uno con otro, se generan los milagros. Empiezan a suceder cosas que no imaginamos que podían suceder. Y este es un tiempo donde nuestra fe tiene que ser manifestada más que nunca. Más que nunca. Amén. Entonces la fe nos da el impulso que necesitamos para continuar avanzando en nuestra vida. Por eso yo te recomiendo que hagas este ejercicio. Llega a tu casa esta noche y anotá la palabra. Anotala. Anotala, porque yo te puedo asegurar que esa palabra, si vos la declarás, si vos la crees y la confesás, quizás, digo, en una de esas, el próximo tiempo veas a Dios haciendo cosas que nunca imaginaste que podían suceder en tu vida. Por eso Dios habla. Dios le habló a Abraham y la vida de ese hombre cambió totalmente. Le habló a José en sueños y la vida de ese hombre cambió totalmente. Cada vez que Dios quiso hablarle a alguien era porque tenía un plan, y la vida de esas personas, cuando se acomodaron, se ajustaron a lo que Dios les habló, lograron cosas tremendas. ¿Sí? Amén. Ahora, lo primero que tenemos que hacer entonces es oír. Oír. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que escuchar? La palabra. ¿La qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué te dijo Dios este 2025? ¿Te irá bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que declarar? Que me irá bien. Me irá bien. Me irá bien. No podemos declarar otra cosa. Y las cosas tan difíciles, ¿vos querés declarar eso?
La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Si vos querés retroalimentarte con lo que estás declarando, contrario a lo que Dios te habló, vas a comer lo que estés declarando. Entonces tenemos que declarar, Señor, vos dijiste que me irá bien. Vos dijiste, Señor, que me irá bien. Yo declaro que me irá bien. No importa lo que digan los demás. No te tiene que importar lo que digan los demás. Presten atención, por favor, en esto. Porque somos muy susceptibles para hablar todo lo que está sucediendo alrededor. Declaran allá que la economía del mundo se va a derrumbar y ya nos ponemos mal. ¿Por qué? Si vos dependés de tu Dios, que es dueño del oro y de la plata, ¿por qué declarás eso? Empezamos a escuchar una noticia que circula por acá y ya nos agarra pánico, temor, no queremos hacer más nada. ¿Por qué? Porque estamos alimentando nuestra vida con palabras que no provienen del Espíritu de Dios. Entonces, conforme a lo que te llene, así vas a declarar. Lo primero que tenemos que hacer entonces es oír. Oír. No escuches voces contrarias a lo que Dios dijo. No escuches, por favor, las voces contrarias a lo que Dios te habló en este tiempo. Lo primero que tienes que hacer es entrenar tus oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu de Dios que te dice, te irá bien. Te irá bien. Lo segundo, ahí nomás pegadito, una vez que vos podés escuchar a Dios hablando, lo que tenemos que hacer es retener la palabra de Dios. Oír y retener la palabra de Dios. No te podés olvidar lo que Dios te está hablando en este tiempo, porque si no, ¿con qué te vas a defender? Declarábamos recién que la palabra de Dios es la espada con la que nosotros, o el Espíritu de Dios, sale a pelear por nosotros. Y si no tenemos espada, ¿con qué el Espíritu de Dios va a pelear en favor nuestro? Porque somos nosotros los encargados de proveerle esa espada al Señor. Cuando la Biblia habla de que la espada de Dios es la palabra, la espada del Espíritu es la palabra, el Espíritu Santo se apropia de una espada que yo le proveo con lo que declaro. Entonces yo digo, Dios me dijo, me irá bien. Y el Espíritu dice, amén, se pone de acuerdo conmigo, porque estoy hablando el mismo idioma. Y entonces el Espíritu empuña la espada y sale a pelear por mí. No peleo yo, Él pelea por mí. Pero yo tengo que proveerle una espada al Espíritu de Dios. Yo soy el que le tengo que proveer esa espada. Entonces, si vos decís, no, este año está complicada la cosa, lo que haces es quitarle la espada al Espíritu de Dios y lo más probable es que salgas derrotado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oír y retener. Mirá lo que dijo Jesús en Lucas, ahí nomás pegadito, 11:28. Lucas 11:28. Dice, y él, Jesús, dijo, antes, bienaventurados, felices, afortunados, dichosos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la retienen. Felices aquellos que pueden escuchar la palabra de Dios y retenerla. Retener la palabra de Dios. ¿Qué significa retener? Guardar, conservar y vivir por la palabra de Dios. Amén. Retener es guardar, conservar y vivir por la palabra de Dios. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista amaba la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119 es todo un salmo dedicado a la palabra de Dios. Porque tenía una profunda relación con la palabra de Dios. Tu fe y mi fe se va a nutrir de la palabra que estemos escuchando. Se va a debilitar si escuchamos otras voces contrarias a la voz de Dios. Ahora, retener significa no soltar aquello que hemos recibido de Dios, no olvidarlo, sino vivir según ello. Este lugar es hermoso porque acá la fe nuestra se incrementa.
Pero como te digo siempre, mañana lunes, cuando la realidad viene y golpea la puerta, ahí es donde se tiene que manifestar la palabra que hemos retenido, que hemos guardado. Ahí es donde vos tenés que agarrar y declarar lo que Dios te habló. ¿Sí? Significa mantener la enseñanza correcta sin desviarse de la verdad. Cuando perdemos de vista la palabra de Dios dada a nuestra vida, nos estamos desviando de la verdad. Cuando vos perdés de vista lo que Dios te habló en este tiempo, te estás desviando de la verdad. Es peligroso perder de vista lo que Dios nos habla. Tenemos que retener, oír y retener la palabra y declararla. No importa, está todo podrido en el mundo, pero yo sigo declarando esto porque Dios me lo dijo y Dios lo va a hacer. Aunque pase el tiempo, sé, dice una canción, ¿no? Que tu promesa cumplirás. Aunque pase el tiempo, Dios va a cumplir lo que Él te habló un día a tu vida. Pero son vos el que tienen que mantenerse declarándolo. Tenemos que entrenar nuestros oídos espirituales para escuchar con atención y poder retener lo que nos fue dicho, porque vamos a necesitar aferrarnos a esa palabra en este tiempo. Amén. Vamos a necesitar agarrarnos fuerte de esa palabra. Muy fuerte. En segundo lugar, volvamos a Lucas, capítulo 8. Dijimos una palabra, pasemos al otro lado. En segundo lugar, miren lo que ocurre en el versículo 23. ¿Qué ocurrió? Se desencadenó una tormenta, una tempestad. Ahora vos fíjate esto, Jesús les dice, muchachos, pasemos al otro lado. Pero en ningún momento les dice, miren que en el trayecto puede ser que surjan tormentas y dificultades. Ella dio la palabra. ¿Sí? En el trayecto hacia ese otro lado comienza a levantarse una tormenta bastante importante. Al punto que todos los discípulos se atemorizaron, tuvieron miedo de morir ahogados. ¿Saben cuántas veces estos discípulos, por ser expertos en la pesca, habían atravesado ese lago? ¿Saben cuántas veces esta gente había estado cerca de ese lugar? Pero en este momento debe haber sido bastante importante la tormenta que se levantó, como para que les agarrara wiki. Les agarró un jabón importante. Y en el momento en que ellos empezaron a creer y a pensar que iban a morir ahí producto de la peligrosidad de la tormenta, lo que hacen es desconectarse de la palabra. Fíjate esto, Jesús los llama a la barca y les dice, muchachos, pasemos al otro lado. Esa palabra genera fe en ellos. Jesús nos dijo, vamos a lograrlo, vamos a pasar. Pero en el trayecto empiezan a ocurrir cosas que ellos no tenían en mente. Y frente a lo peligroso de la tormenta empiezan a pensar que se van a morir. Maestro, que perecemos. Automáticamente se desconectaron de la palabra de Dios. Así suele ocurrir muchas veces en nuestra vida. Escuchamos la palabra de Dios, la oímos, la creemos, la tomamos, pero cuando la tormenta empieza a ser bastante peligrosa a nuestro alrededor, cuando las dificultades nos vienen y nos golpean permanentemente y parece que Dios está, pero está como ausente, empezamos a declarar que todo va a terminar mal. Automáticamente nos desconectamos de la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra y se va por oír otra palabra que no es la de Dios. ¿Sí? Se desconectaron de la fe, perdieron de vista la palabra que Dios les había dado. ¿Cómo que vamos a morir si el maestro dijo pasemos al otro lado? No nos pidió una opinión, ya Él lo determinó.
Cuando Dios te habla, Dios no está esperando que vos opines si te parece linda la palabra, si está buena, si está mala. Lo que Dios está diciendo es, esto es lo que quiero hacer con tu vida. No te estoy pidiendo opinión, no estoy queriendo escuchar una sugerencia, un consejo, a ver qué me decís vos. Estoy diciéndote lo que ya determiné en los cielos. Eso necesita revelarse a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que mañana, cuando vengan los problemas, las dificultades, la palabra no termine ahogada. Declarar la palabra, Señor, vos estás conmigo, y si vos conmigo, ¿quién contra mí? Entonces lo que sucedió es que se desconectaron de la palabra, y desconectarte de la palabra que Dios te da abre la puerta a la incredulidad. Por eso la pregunta del Señor es, ¿dónde está vuestra fe? Muchachos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Así como la palabra te despierta la fe y te conecta con tu bendito destino, la desconexión de la palabra es lo que nos transforma en incrédulos. Literalmente Jesús había rodeado en ese momento de incrédulos. Cuando nos desconectamos de la palabra de Dios, somos unos incrédulos más. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro en esto? Así como nos conectamos por medio de la palabra de Dios a la fe, cuando nos desconectamos de esa palabra, nos transformamos en incrédulos. Por eso Jesús los confronta y le dice, muchachos, ¿dónde está la fe de ustedes? Les acabo de decir hace un ratito, vamos a llegar al otro lado. Y ustedes, frente a una tormenta que les parece peligrosa, ya empiezan a clamar y a creer todo lo contrario, a creer que van a morir acá. ¿No les dije que íbamos a pasar al otro lado? Ahora, ¿cómo le explicamos al Señor que hay fe en nuestra vida si cuando vienen las tormentas de la vida, los problemas, las dificultades, lo primero que hacemos es llenarnos de temor, de miedo, de dudas, de incredulidad? ¿Cómo le explicamos al Señor que hay fe en nuestra vida si cuando el viento empieza a soplar un poquito en contra, ya queremos abandonar y tirar todo? ¿Cómo le explicamos al Señor que tenemos fe? ¿Cómo le decimos al Señor, sí, Señor, hay fe en mi vida? Yo te creo. Si cuando la tormenta viene, bajamos los brazos. ¿Cómo le explicamos al Señor todo esto? Ellos habían recibido una palabra, pasemos al otro lado. Por eso Jesús se va a dormir, porque Él no les pide una opinión. Dios no está esperando que vos le des una opinión de lo que tiene que ver con lo que Él te dijo. Dios está esperando que vos hagas lo que Él te ha dicho que tenés que hacer. En eso tenemos garantizado nuestro éxito. ¿Amén? Amén. En eso está nuestro éxito. Si vos querés definir el éxito dentro del ambiente cristiano, ponele ahí fidelidad a lo que Dios me ha pedido. Si vos querés ser exitoso, según los parámetros del reino de los cielos, ponele ahí, éxito es igual a fidelidad a lo que Dios me ha pedido que haga. Porque Dios no te va a pedir por lo que Él no te pidió, no te va a pedir cuentas por lo que Él no te mandó a hacer. Él te va a pedir cuentas por haber hecho conforme a lo que Él te habló. Y si vos fuiste obediente a lo que Él te pidió, para Dios vos sos fiel. En la vida cristiana no siempre los resultados mandan. Ante todo está la obediencia. Guarda con eso. Ante todo lo que Dios busca es nuestra obediencia. Los resultados los traerá Él. Todo lo demás lo hará Él. Pero hay algo que Él nunca va a hacer por nosotros: obedecer a lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Amén? Amén. En el ministerio no siempre se trata de resultados, pero sí de obediencia. Guarda con eso. Tenemos que tener mucha claridad, porque a veces pensamos, bueno, Dios me cataloga que soy infiel porque vengo todos los días a la iglesia. No. Lo que te tenés que preguntar es,
¿Estoy haciendo lo que Dios me pidió que haga? Si lo estoy haciendo, entonces escucharé el día que el Señor me llame o venga por mí. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra y disfrutar. Amén. Amén. Guarda con eso. Ahora, nosotros tenemos que saber que automáticamente, cuando Dios emite una palabra hacia nuestra vida, tenemos que prepararnos, porque en el trayecto hacia nuestro destino se van a levantar tormentos, se van a levantar conflictos, se van a levantar complicaciones que van a querer operar en contra de que vos puedas llegar, de que yo pueda llegar a nuestro destino, a ese destino que Jesús ya determinó de antemano. Tenemos que entender esto. Cuando Dios te da una palabra, Él se está adelantando, pero quizás no te anticipa que vas a tener conflictos. Aunque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Se van a levantar tormentas que van a querer impedir que vos llegues hacia ese otro lado. Se van a levantar pruebas que van a querer impedir que vos no llegues hacia ese otro lado. Tenemos que entender esto. Y quizá ese otro lado signifique un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, que a lo mejor llevamos tiempo ya esperando. ¿Quién nos dijo que las cosas iban a ser sencillas? ¿Quién nos dijo venía Cristo que se resuelve toda tu vida? Ojalá. Ojalá. Ahora, lo bueno es que Jesús va con ellos en la barca. Amén. Así va el Señor también con nosotros. Él no nos deja, no nos envía solos. ¿Te diste cuenta de eso? Nunca nos envía solos. Siempre va con nosotros. Siempre va con nosotros. Se van a levantar tormentas que van a querer impedir que lleguemos a nuestro destino, van a querer ahogar la fe y la esperanza, y que nunca lleguemos hacia ese destino que el Señor mismo trazó para nuestra vida. La fe tiene que sostenernos antes, durante y después de la tormenta. Antes, durante y después de la tormenta. Amén. La fe no tiene que ser solamente algo que yo acudo cuando vengo a la iglesia. Me voy a poner la pastilla de fe, como la pastilla del chapulín colorado, ¿no? La chiquitolina. Me voy a tomar una pastillita. No, la fe no es algo accesorio. La fe es nuestra vida. Somos llamados a vivir una vida de fe. Amén. No es que tengo fe cuando tengo problemas y mientras me va bien descarto la fe. No, es vivir una vida de fe. Ahora, la fe me tiene que sostener, te tiene que sostener antes, durante y después de la tormenta. Durante todo el tiempo que dure tu travesía en esta tierra. Todo el tiempo. Porque si no nos sirve, no es fe. No nos puede servir solo para el impulso inicial. Qué lindo lo que Dios me habló. Pero después sostenete en esa palabra. Sostenete, amparate en esa promesa que Dios te dio. Porque si no, no es fe. Por eso es importante no perder de vista lo que Dios te está hablando en este tiempo. No lo pierdas de vista. Grabátelo ahí en algún lugar de tu casa, en algún cuaderno, en la Biblia, si tenés algún rinconcito ahí te escribí. Dios me dijo esto para este 2025. Y yo digo amén. Entonces cuando venga la tormenta, Dios me dijo que iba a pasar al otro lado. No me voy a morir acá, ahogado. Ni voy a permitir que esta tormenta me robe la fe y la palabra que Dios me dio. Amén. ¿Qué hubiese esperado el Señor de los discípulos frente a la tormenta? ¿Qué crees que hubiese esperado Él? Fe. Que hablen a la tormenta y le digan en el nombre del que va con nosotros, cálmate. Que declaren la palabra. El Señor nos dijo, pasemos al otro lado, así que tormenta, llámense a silencio.
llamate a silencio. Pasemos al otro lado, nos dijo el Señor. Porque hay una palabra que nos anticipa el camino. Entonces corremos con ventaja. Cuando Dios te da una palabra, vos corres con ventaja. El que tiene que tener temor es el que no tiene palabra de Dios. El que tiene que tener miedo es aquel que no conoce a Cristo. El que tiene que tener miedo y temor y dudas cuando viene la tormenta no es el cristiano lleno de Dios y del Espíritu. Es el que no conoce a Jesucristo. Ese sí es comprensible que tenga miedo, que tenga temor. Vos no tenés la licencia para llenarte de miedo y de temor. No tenemos licencia para perder nuestra fe y nuestra confianza en el Señor cuando hay tormentas. Amén. Amén. No pierdas la fe. El Señor hubiese esperado que ellos simplemente reclamen y declaren lo que Él les habló. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en el mundo natural, escuchar esto, siempre tiene que responder y sujetarse a la palabra eterna, invariable y veraz de Dios. Las circunstancias en lo natural cambian cuando hay una palabra sobrenatural de Dios obrando. Por eso el diablo quiere robarnos las promesas de Dios. Por eso el diablo genera situaciones para que perdamos de vista su palabra. Porque cuando Dios desde los cielos suelta una palabra hacia nuestra vida, esa palabra empieza a transformar todo lo que en lo natural está torcido, está mal. Eso es fe. Tenemos que entender que lo natural responde a lo sobrenatural y espiritual de Dios. Si no, ¿cómo me explicás que Jesús haya reprendido los vientos y las olas? ¿Porque solamente era el Hijo de Dios? ¿Por qué se enojó Jesús con los discípulos? Si ellos no podían hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ejercer qué? Duda, miedo. ¿Ejercer? Fe. Declaro la palabra. Y ya no es mi problema. Cuando yo hablo lo que Él me habló, ya no es mi problema, es un problema de Él. Y es tu derecho legal, espiritual, delante de Dios, acudir al trono de la gracia y reclamar lo que Él te habló si Él no lo ha cumplido. Jesús esperaba que los discípulos le hablaran a la tormenta para que se calmara. Anotate esto por ahí si querés. Lo natural siempre estará sometido a lo que la palabra de Dios, llena de vida y de poder, dice. Lo natural, lo temporal, siempre estará sometido a lo que la palabra de Dios, llena de vida y de poder, dice. ¿Cómo me explicás vos que Dios habló y el universo existió? Explícamelo. ¿Cómo me explicás vos desde el punto de vista lógico que Dios haya dicho sea la luz y que la luz haya sido? Porque la palabra de Dios, eterna, invariable, cuando es emitida de la boca de Dios, es prosperada en todo aquello por la cual Él la envía. Entonces, cuando Dios viene y te dice, te va a ir bien este 2025, y vos lo declarás, ya no es tu palabra, no sos vos el que tiene poder, es la palabra de Dios que tiene poder, que viene cargada de vida. Entonces cuando sale de su boca y yo la confieso, me pongo de acuerdo con Él y Dios ejecuta lo que en los cielos es una realidad también en la tierra. Pero tenemos que entender esta dinámica de la palabra de Dios, porque si no perdemos de vista tantas bendiciones. Vamos a llegar al cielo, espero que no te pase, pero nos vamos a llevar cada chasco, porque va a decir, y esta caja te decía Diego, y si nunca me la reclamaste, cabezón. Vamos a llegar al cielo y vamos a encontrarnos con un montón de gente reclamando cosas, porque nunca se pusieron de acuerdo con lo que Dios decía.
Es la palabra de Dios la que tiene poder, no es la palabra de un ser humano. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y cuando yo traigo la palabra de Dios al lugar de necesidad, empiezan a ocurrir milagros. Por eso podemos estar acá en General Roca y orar por un misionero que está en Tanzania. Y la bendición, como Dios no conoce de tiempo y espacio, porque Él es. Entonces llega, en el momento que estamos orando por Él acá, llega allá, lo toca y lo bendice y hace un montón de cosas. Pero se nos tiene que despertar esta revelación de lo que estamos diciendo. Es la palabra de Dios que tiene poder, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios la que provoca milagros. Es la palabra de Dios que cambia realidades. Es la palabra de Dios la que produce cosas extraordinarias en medio nuestro cuando nosotros nos alineamos a ella. Por eso el Señor les pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Dicho de otra manera, lo que les está diciendo es ¿dónde quedó la palabra que les di? ¿Dónde quedó la palabra que Dios te dio? ¿La recordás? ¿Dónde quedó esa palabra que Dios te dio? Esa promesa. Tenemos que volver a recordarla. Tenemos que volver a recuperarla. Urgentemente. Cuando estamos en dificultades y por alguna razón no accionamos conforme a esa palabra, el Señor te vuelve a preguntar, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y Señor, acá está mi fe. Aunque hoy 25 de mayo tengo poca fe. ¿Dónde está tu fe? Eso es lo que hoy el Señor quiere saber, porque la gran preocupación que Él tiene es, si yo volviera hoy a la tierra, si yo no llamara a mi presencia, si me fuera a reencontrar con ustedes, ¿hallaría fe? ¿Hallaría fe? ¿Hallará fe el Señor en este momento en nuestro corazón? Como para que Él pueda decir, wow, la verdad es que me sorprende la fe que tiene. Es claro que la fe estaba siendo maniatada por la tormenta para no poder expresarse. Entonces la ausencia de fe es la que produce temor en nuestra vida. La ausencia de fe es la que produce temor y miedos en nuestra vida. Por eso tenemos tantos miedos. ¿Por qué? Porque cuando perdemos de vista la palabra de Dios, el temor empieza a ganar lugar en nuestro corazón. Y empiezan a surgir y aparecer sobre la superficie un montón de miedos y de temores. El temor es ausencia de fe. Grabadme eso. Temor es igual a ausencia de fe. Es desconexión de la palabra. Es desconexión de la palabra. Por eso el diablo lo primero que va a hacer es querer robarte la palabra. Que no la leas. Que no la estudies, que no medites, que te la olvides, que salgas de acá esta noche y mañana ya no te acuerdes si leímos la Biblia de los cristianos evangélicos protestantes, o leímos la Biblia del mormón, o leímos la Biblia de quién sabe qué. Está comprobado, y esto es algo científico, que esta noche cuando vos llegues a tu casa tipo 11, bueno, espero que llegues antes, ¿no? No es que va a durar la reunión hasta las 11 y algunos no se asusten. Pero está comprobado que antes de acostarte, si haces el ejercicio, te vas a recordar solo el 60% de lo que yo te voy a estar diciendo ahora. Está comprobado que solo el 60% se retiene. Y está comprobado que mañana, cuando quieras recordar lo que yo te pude haber dicho esta tarde, vas a recordar un 20%. Por eso es importante volver a escuchar, volver a meditar en la palabra. Por eso el Señor les decía, mediten, guarden, retengan, no pierdan de vista lo que les dije. Y por eso le hablaba al pueblo judío y le decía, repetirles la palabra a tus hijos permanentemente, de generación a generación, repitan la palabra para que no se pierda.
porque nuestra memoria es muy frágil. Es muy frágil nuestra memoria. ¿Sí o no? Tenemos la ventaja de que podemos grabar los mensajes, por eso es importante, vuelvan a escuchar la palabra de Dios, vuelvan, dediquen tiempo, no es una pérdida de tiempo, otra vez lo tengo que escuchar. Vuelvan a escuchar el mensaje. Ya sé que estuvieron, ya sé que me escucharon, ya lo sé, y les agradezco la atención. Pero por favor, no por mí no lo hagas. Hacelo por vos. Hacelo por vos. Porque es importante retener la palabra que Dios nos está hablando. Con tantos miedos, cristianos con tantos miedos, es porque se han desconectado de la palabra. Gente llena de tanto temor, es porque se ha desconectado de la palabra. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso es porque te desconectaste de la palabra que Dios te habló. Maestro, que perecemos. Te olvidaste de la palabra que Dios te habló antes de salir. Pasemos al otro lado. Es en tiempos de dificultad y de tormentas que se debe manifestar más que nunca nuestra fe, sostenida y contenida en una palabra de Dios hacia nuestra vida. ¿Qué quiere el Señor que haga en medio de la tormenta? ¿Qué quiere que hagas? Ya escuchaste. Lo primero que era escuchar y retener. Lo segundo que Dios quiere que hagas es confesar la palabra. No lo que a mí me parece, sino lo que Él me dijo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces no te llames a silencio. No te llames a silencio cuando tengas que declarar la palabra de Dios. Confesala. 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 Lo segundo que el Señor esperaba es que los discípulos volvieran a recordar y a confesar la palabra. Pero como ya la habían perdido de vista, no la pudieron confesar. ¿Por qué el Señor se duerme mientras navegaban, además de estar cansado? Simple, porque Él ya había determinado lo que sucedería. Te la hago de esta manera. Dios viene y te dice, te voy a bendecir con tal cosa. Se da media vuelta el Señor y se va a descansar. Porque cuando sale algo de la boca de Dios, para Dios ya está hecho. Ahora depende de Él. No depende de Dios. Cuando Dios viene y dice, yo voy a bendecirte con esto, para Dios ya es un hecho. Se pega la media vuelta y se va a descansar el Señor. Lo que viene a continuación dependerá de nuestro acto de obediencia a la palabra. Nada más. ¿Sí? Amén. Cuando hay una palabra que sale de la boca de Dios y nosotros lo entendemos como tal, lo que ocurre es que descansamos. 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 La palabra de Dios trae descanso. La palabra de Dios trae descanso a nuestra vida. Mis queridos, la palabra de Dios no es algo que leemos, es algo que vivimos, es alguien que está dentro nuestro y que trae descanso a nuestra vida. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La palabra no es algo, es alguien. Entonces Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. La palabra, el verbo, me da descanso. Cuando yo tengo la palabra de Dios dentro mío, la guardo, la retengo, esa palabra me da descanso. Los discípulos tendrían que haber aprendido la lección y haber hecho lo mismo que Jesús. Vamos a descansar un ratito. Lo que dure la travesía hasta allá, pero vamos a descansar, porque el Maestro ya habló. ¿Amén? Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro lo que digo? La palabra de Dios trae descanso a nuestra vida. Vivimos muy estresados porque perdemos de vista la palabra de Dios. Perdemos de vista la palabra de Dios. La palabra de Dios trae descanso a nuestra vida. Cuando yo descanso en lo que Dios me habló, descanso. Entonces se va toda preocupación,
se va todo afán, se va todo estrés, se va todo lo que quiera perturbar mi vida, porque descanso en una palabra eterna que salió de la boca de Él eterno. Y esa palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía. Lo mismo tendrían que haber hecho los discípulos. Tendrían que haberse tomado ese momento como un momento de relax, de descanso, aún en medio de la tormenta, porque Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí. ¿Cómo vamos a estar preocupados si el Señor está con nosotros acá? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a vivir mal si el Señor está en medio nuestro? ¿Cómo? Cuando Dios viene y te dice que te irá bien, lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer, es descansar en esa palabra. Señor, mira, vos conocés mi realidad, pero sobre esa realidad hay una palabra de autoridad superior y yo la quiero declarar ahora. Me irá bien. Entonces Dios mete su mano y empieza a cambiar y a tocar y a acomodar lo que está torcido. Pero si en lugar de declarar esa palabra sobre mi realidad, yo declaro la realidad y no la realidad del cielo, tenemos que aprender a declarar la realidad del cielo sobre la realidad de la tierra. Eso es: venga tu reino y que se haga tu voluntad acá en la tierra, lo mismo que sucede en los cielos. No nos sirve orar, no nos sirve decir un montón de cosas, no nos sirve conocer la palabra si no la podemos aplicar como corresponde. Confesar la palabra de Dios. Según el diccionario griego, según el griego, confesar significa hablar lo mismo, decir lo mismo. Hay una palabrita que se llama homologeo, o que se escribe así, homologeo. Homologeo significa decir lo mismo, confesar exactamente lo mismo. Entonces yo tengo que escuchar a Dios. ¿Qué dijo Dios acá? En el relato. Pasemos al otro lado. Entonces Dios me dijo: pasemos al otro lado, y yo tengo que confesar lo mismo que Dios ya me dijo. Eso es confesar, ponerme de acuerdo con lo que Dios está hablando para yo decir lo mismo acá. ¿Sí? Entonces la fe se manifiesta mediante tu confesión. Por eso te vuelvo a preguntar: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? El Señor esperaba que ellos dijeran: pasemos al otro lado. No. Maestro, que perecemos. Señor, despertate a ver si haces algo, porque mira la tormenta que tenemos acá. Nos vamos a morir. ¿Por qué no declararon la palabra? Ya se ven desconectados de la palabra de Dios. Confesar es hablar lo mismo. Vos y yo nos tenemos que entrenar para hablar lo mismo frente a cualquier circunstancia o situación. Frente al problema, no declares el problema. El problema ya lo sabe. Y el problema sabe que tiene fecha de caducidad también. Va a depender de vos y de mí lo que declaremos. Si frente a un problema declaramos el problema, lo que hacemos del problema es agrandarlo. Pero si frente a un problema X declaramos la palabra de Dios, ese problema se va a resolver en cuestión del tiempo que Dios decida. Determine. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Tenemos que aprender a hablar lo mismo que Dios nos dice. Me irá bien, pero no lo tomes como algo trivial. Te irá bien, te irá bien. No, declarar: te irá bien, te irá bien, te irá bien, con autoridad. Si lo tomamos la chapa, no va a funcionar. No va a funcionar. Vos tenés que tomarlo con autoridad y declararlo: te irá bien. Aunque esté todo torcido, te irá bien, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios lo dijo, así será. Tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Entonces liberamos el poder sobrenatural de Dios en medio de la necesidad, en medio del problema. Hay que romper la mentalidad natural que tenemos y entrar en la mentalidad conforme a Cristo. La Biblia dice, Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que tenemos la mente de Adán. La mente de Adán es la mente que está fallada. Si tenemos la mente de Cristo, no podemos hablar como Adán.
Si tenemos la mente de Adán, vamos a hablar como Adán. Está todo mal, está todo podrido, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Si vos tenés la mente de Cristo, vos vas a hablar como Cristo. ¿Y cómo habla Cristo? Con fe, con autoridad, con poder. Dice que la gente cuando lo escuchaba se admiraba de la autoridad con la que hablaba. Y estos mismos dicen, ¿quién es este? Mirá lo que hizo. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este hombre que aún las olas y el viento le obedecen? Tenemos que renunciar con todo nuestro ser a hablar el idioma de Babel, el idioma de confusión. Tenemos que renunciar porque ese idioma de Babel hace que Dios no nos escuche, porque Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. Amén. Dios es Dios de paz, Dios no es Dios de confusión. Confundimos a la gente cuando decimos una cosa y hacemos otra. Confundimos a la gente y nosotros mismos nos confundimos. Cuando hablamos lo que Dios habla, la mano de Dios empieza a moverse. Se activa a nuestro favor. Y el Señor esperaba que los discípulos dijeran lo que Él ya había dicho. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. No tengamos miedo, pasemos al otro lado. Quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Vas a llegar al otro lado. Vas a llegar al otro lado, no te vas a quedar a mitad de camino, no vas a llegar ahí nomás un poquitito, no te vas a quedar tirado, vas a llegar al otro lado. Las tormentas no te van a limitar ni a frenar, no vas a morir ahogado por las presiones que puedas estar enfrentando o puedan venir. Vas a llegar al otro lado. En este 2025 te irá bien. Amén. Pero mañana también declararlo. Amén. Cuando las presiones quieran apretar más todavía, declarar la palabra de Dios. Te irá bien, me irá bien, me irá bien. En la vida vamos a tener que afrontar situaciones indeseadas, tormentas, que no buscamos pero aparecen. Algunas serán más intensas que otras. Pero lo cierto es que no debemos de perder la vista en la palabra que nos fue dicha. Pasemos al otro lado. Lo tercero, primero era oír y retener. Lo segundo era confesar, hablar lo mismo que habla Dios. Lo tercero es activar, obedecer. Activar, obedecer. Mirá lo que dice el versículo 22. Versículo 22, la segunda parte. Dice, y les digo, pasemos al otro lado. Punto. Y partieron. ¿Qué le dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Punto. ¿Y qué hicieron? Partieron. Escuchaste la palabra de Dios, la retuviste, la confesaste, ahora tenés que activarte, obedecer conforme a lo que te fue dicho. Esa parte no la hace Dios. Esa parte no la hace Dios. Esa parte es tu parte. Esa parte es mi parte, es nuestra parte. Eso no lo hace Dios. Ellos escucharon la palabra de Dios, se llenaron de fe, armaron todo lo que tenían que armar, los barcos, los que tenían que llevar para llegar al otro lado, los remos, se subieron a la barca, el Señor les dijo, pasemos al otro lado, se fue a dormir, ellos empezaron un poquitito y al ratito las tormentas empezaron, pero hay algo que tuvieron que hacer. ¿Qué? Ponerle patitas a la fe. La fe, si no tiene obras, es muerta. La fe, si no tiene obras, es muerta. No sirve de nada. La fe no es pasividad. La fe no es, ¿qué cosa? Pasividad. La fe no es pasiva. La fe no es pasiva. Yo te pregunto, ¿qué querés lograr este año? No me respondas, pensá. ¿Qué querés lograr este año?
Ahí se despertaron todos, ¿viste? Porque cuando hablamos de logros, de metas, de sueños, de proyectos, la fe crece así. ¿Qué quieres lograr este año? ¿Qué te gustaría ver que Dios hace? Bueno, la fe no es pasividad. Vas a tener que moverte conforme a lo que Dios te está hablando. La fe no es pasiva. La fe siempre nos va a demandar hacer algo. Que quiero lograr esto, pero primero vas a tener que hacer algo. Si vos querés cosechar, primero hay que sembrar. Si vos querés ver materializado algo, primero tenés que moverte, chiquita, movete. Porque si no, no sucede nada. La acción precede a la gracia, al favor de Dios. La acción tuya, la acción mía, conforme a lo que Dios nos habló, es lo que va a desatar la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Por eso estos hombres arrancaron bien. El Señor les dijo, pasemos al otro lado, y acto seguido partieron. Arrancaron bien. El problema fue cuando se desconectaron de la palabra de Dios, que empezaron a tener complicaciones. Entonces, cuando activamos nuestra vida conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, es cuando vemos la mano de Dios favoreciéndonos. ¿Sí? Antes de ver, tengo que creer. Y creer, si vos y yo decimos que tenemos fe, significa hacer conforme a lo que Dios nos habló. Ni más ni menos. La fe no es pasividad. Recibí una palabra profética que me decía que yo iba a hacer tal y cual cosa. Y acá estoy. Tomando mate. Chupando coco. Escuchando a Chayanne. Porque si es de Dios, Él lo hará. Wow, suena muy bueno eso. Pero la realidad es que si vos no haces tu parte, Dios no puede hacer la otra parte. ¿Sí? Amén. La obediencia, escucha esto, la obediencia a la palabra de Jesús desató, provocó una reacción en lo natural. Por eso te dije que la palabra de Dios, cuando es enviada, sacude todo alrededor. La reacción del mar fue una respuesta a la palabra que el Señor ya había dado antes. Ahora, provocó esa palabra, la obediencia a la palabra desató, provocó una tremenda tormenta sobre la vida de los discípulos. Pero la tormenta en la vida de Jonás vino a causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Es decir, por las buenas o por las malas vamos a tener tormentas. Tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Porque si obedecemos a la palabra que Dios nos dio y a causa de eso se levanta una tormenta, un problemón, una dificultad, el Señor se va a levantar y le va a pegar una reprendida a la tormenta y nosotros vamos a poder llegar al otro lado conforme a lo que nos fue dicho. Ahora, si la desobediencia es la que genera la tormenta, entonces a lo mejor Dios tendrá que elaborar otra estrategia para hacernos entender lo que Él nos dijo antes. Tormentas bajo obediencia o tormentas bajo desobediencia. ¿Cómo la queremos pasar? ¿Cómo queremos que sean las tormentas? Tenemos que decidir. Si edificamos sobre la roca o edificamos sobre la arena, tormentas van a venir igual. Eso fue lo que dijo Jesús. Tenemos que definir sobre qué vamos a edificar. ¿Estoy diciendo claro? ¿Sí? Tormentas vamos a tener en nuestra vida. Ahora, Jonás tuvo que padecer un tiempo
a causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Los discípulos, aunque se habían tornado incrédulos, en principio habían obedecido a la palabra de Dios. Entonces el Señor se levantó, reprendió la tormenta y ellos pudieron seguir. No fue igual que Jonás. Tormentas vamos a tener que enfrentar. Tenemos que decidir si será por obediencia o desobediencia. Amén. Lo que más llama la atención es que esta tormenta provocó mucho temor y mucha angustia en los discípulos, expertos en esas aguas, conocedores de ese lugar. Ellos eran pescadores de muchos años. Quiero decirte que habrá momentos en la vida en que si no nos agarramos con todas nuestras fuerzas del Señor y de su palabra, vamos a comenzar a experimentar lo mismo que estos hombres: miedos, temores, angustias. Quiero decirte que no nos va a alcanzar con toda nuestra sabiduría y conocimiento. Estos hombres conocían ese lago como la palma de su mano. ¿Sabes cuántas veces atravesaron de punta a punta? Lo recorrieron, lo dieron vueltas, tratando de pescar. Pero en ese momento tuvieron miedo, tuvieron temor. Se dieron cuenta que no les alcanzaba con la experiencia y el conocimiento que habían adquirido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encarar el tiempo que viene? Lo bueno es que cuando nuestra capacidad resolutiva se agota, hay un Dios en los cielos que sigue obrando a favor nuestro y entonces podremos estar tranquilos de que vamos a llegar a nuestro destino. Cuando tu capacidad resolutiva llegó al límite y vos decís, ya está, es cuando Dios dice, todavía queda mi mano para obrar a favor tuyo. Tus posibilidades se agotaron, entonces dice Dios, ahora entro a jugar yo. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. La fe de estos hombres comenzó a ahogarse porque los ojos de ellos se depositaron en lo grande de la tormenta. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Qué estás mirando? ¿Lo que hay en tu billetera? ¿Lo que dicen las cuentas que hay que pagar? ¿Lo que hay en tu heladera? ¿Lo que hay en tu alacena? ¿Qué estás mirando? ¿Lo que dice quién? ¿Quién? ¿Qué estás mirando? Porque muchas veces agrandamos la tormenta y hacemos más chico a Dios. Es al revés la ecuación. Es al revés. Es al revés. Y dice otro relato que el agua ya había comenzado a entrar en la barca. El problema no es que haya tormentas a nuestro alrededor. El problema empieza a ser todavía mayúsculo cuando la tormenta de afuera empieza a meterse adentro y empieza a inundar nuestro corazón. Con miedos, con dudas, con temores. El problema no es que llueva afuera. El problema es que no hayamos reparado que está entrando el agua. Que no nos demos cuenta que esa tormenta de afuera ahora se está metiendo adentro nuestro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que procurar que nuestra vida no tenga grietas al punto tal que aunque afuera llueva, adentro no toque absolutamente nada el agua. Tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Quiero terminar con esto. Cuando la tormenta crece y el Señor no obra favorablemente, comienza la desesperación. Fue lo que le ocurrió a estos muchachos. Ellos clamaban y clamaban, y parecía que el Señor no los escuchaba, estaba ahí. Y muchas veces puede pasar eso con nosotros. Estamos clamando y gritando, Señor, hace algo. Y el Señor permanece ahí como ausente. Eso es síntoma, señal de que el agua está entrando dentro tuyo. Sé que me irá bien y lo declaro para este año, pero la tormenta crece cada vez más y crece.
Y crece la tormenta, y yo sigo declarando y quiero creer que me irá bien, pero la tormenta es bastante grande, Señor, y entonces el agua está entrando adentro. El agua empieza a entrar adentro y me voy ahogando. ¿Y ahora qué va a pasar, Señor? Y el Señor que no interviene, parece que está dormido, pero yo clamo y ruego y pido y Él no hace nada. Volvé a recordar la palabra. Volver a recordar lo que Él te dijo. Él ya habló a tu vida. No esperes que Dios vuelva a traer otra palabra si lo que Él ya te habló todavía no lo estás haciendo. A veces esperamos que Dios nos dé otra palabra. Señor, quiero otra palabra. La que ya te habló, la que ya te dio, ¿la estás desarrollando? ¿La estás obedeciendo o todavía no? Definitivamente estos hombres estaban en peligro. Porque el asunto se torna más grave cuando lo que ocurre por fuera empieza a lastimar por dentro. Cuando lo que ocurre afuera empieza a lastimar por dentro, estamos en peligro. La tormenta externa tal vez no la podamos controlar, pero sí podemos y debemos impedir que tenga efectos dentro de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que no se contamine con la duda, con la incredulidad. Amén. Porque lo de afuera entra y toca por dentro, entonces la fe comienza a ser olvidada y la duda es bienvenida. Tenemos que poner un escudo sobre nuestro corazón para que la tormenta, la dificultad, el problema que enfrentamos no se meta dentro y haga daño. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es escudo de la fe. Entonces la solución está en que la misma palabra que yo he recibido, que vos has recibido, la utilice como un escudo protector de tu corazón cuando la duda quiera entrar. ¿Cómo? Confesándola en todo tiempo. Confiando en que así como te dio el impulso inicial, también te va a permitir atravesar la situación difícil que puedas estar atravesando. ¿Y qué hacemos cuando la tormenta llegue y no se detenga? Simple. Seguí remando. ¿Qué hago, Señor, cuando las cosas no me van bien? Simple, seguí remando. En ese momento en el que todo se levanta en tu contra, cuando parece que no hay respuestas y que el Señor está dormido, casi como ausente, es cuando no tenemos licencia para tirar los remos. Solo seguí remando. Porque aun cuando parece que el Señor no está haciendo nada, porque miramos los problemas, las situaciones, las dificultades y todo sigue igual o peor, ponele la firma que Dios está obrando en tu vida, llevándote a creer, a permanecer, a seguir siendo fiel, a seguir buscándolo y creyendo que Él en algún momento se va a manifestar poderosa y sobrenaturalmente. Pero mientras tanto, mientras todavía haya mucho camino por caminar o transitar, seguí remando. Y cuanto más intensa sea la lluvia, más tenés que remar. Cuanto más difícil se pone el asunto, más tenés que aferrarte a la palabra de Dios y declararla, confesarla. No dudo, sino que creo y veré su gloria. Ahora, la pregunta del Señor es la misma de aquella vez a estos discípulos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En tu capacidad? ¿En tus fuerzas? ¿En lo que sabes y conoces? ¿En tu dinero? ¿En tu sabiduría y experiencia? ¿En un líder político? ¿En un líder económico que va tirando info sobre la base de lo que estudió en alguna universidad? ¿En lo que un profesional dice? ¿Dónde está tu fe? Respetamos a todos, pero nos ponemos de acuerdo con Dios para decir lo mismo que Él ya dijo. Después Él hará como quiera. Amén. Cualquier otra alternativa que manejes para tu fe que no sea Dios te va a llevar a la decepción. Y vas a terminar ahogado por completo. ¿Por qué hay tanta gente con miedo? Porque la fe ha sido anulada. Porque los ojos físicos están mirando otra cosa. Por eso Pablo dijo, poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Qué les dijo el Señor al comenzar la travesía? Pasemos al otro lado. Y yo quiero desafiarte en esta hora, que pasemos juntos al otro lado de la incredulidad, al otro lado de la mediocridad, al otro lado de la frialdad y tibieza espiritual, al otro lado de la indiferencia y falta de compromiso, al otro lado de los miedos y temores. Pasemos al otro lado. Esa palabra no fue una sugerencia, fue una orden. Pasemos al otro lado. Si vos querés ver la mano de Dios en este tiempo, vos sabés que hay un lugar en el que no te corresponde estar, tenés que pasar al otro lado. Porque del otro lado esperan cosas extraordinarias. De este lado ya el Señor no tenía mucho más que hacer. Pero del otro lado lo esperaba todavía gente. Lo esperaban milagros, lo esperaban sanidades, lo esperaban grandes cosas. Es del otro lado de los miedos y temores que nos esperan, que te esperan cosas maravillosas de parte de Dios para tu vida. De este lado ya no hay mucho que hacer. Ahora vos sabés de dónde tenés que salir. ¿Dónde está tu fe? ¿Podrás creerle a Dios esta tarde y salir de ese lugar de duda y de miedo para caminar lo que viene conforme a su palabra? Vamos a ponernos de pie, por favor.